presentación de hoy está orientada a hacer un breve repaso de lo que es la bioimpresión 3D, pero sobre todo contar cuáles son los avances y las aplicaciones actuales de bioimpresión 3D en la Argentina. Confirmame, por favor, José, si se está viendo bien la pantalla. Sí, todo correcto, estimado Ani. Fantástico. Arrancamos entonces, como comentaba José, mi nombre es Adén Díaz Nocera, soy el fundador y actualmente el CEO de LiveC, que es una empresa que lleva ya 6 años en la Argentina desarrollando sistemas de bioimpresión 3D y tecnologías asociadas a la bioimpresión 3D para aplicación en investigación. Bien, una salvedad que tratamos de hacer siempre, y esto es producto de uno de los congresos que participamos aquí en la Argentina, es la diferenciación en lo que conocemos como biomateriales. Justamente el nombre de este congreso que han organizado, una de las palabras que aparece es biomateriales, y nos hemos llevado la sorpresa en este congreso en Argentina de estas dos acepciones que hay para la misma palabra. En principio, la concepción de biomaterial como un material que es biocompatible, o sea que es compatible con el organismo y no nos va a generar ningún tipo de reacción no deseada, es la acepción que conocemos tradicionalmente y la que se ha adoptado en este congreso en particular. Y se conoce justamente estos biomateriales, tanto que incluso hay revistas cuyo nombre es Biomaterials, por ejemplo, que es una revista de un factor de impacto interesante, en esta línea, esta idea de un biomaterial como algo que no nos vaya a generar ningún tipo de reacción adversa una vez incorporado en el organismo. ¿Qué es lo que encontramos como contraparte en este congreso y que fue súper rica la experiencia y la discusión? Una concepción de biomaterial como un material fabricado o producido por organismos biológicos, por microorganismos principalmente. Por ejemplo, proteínas fabricadas por una bacteria, que no necesariamente ese producto es biocompatible a posteriori, ¿sí? Entonces, lo desafiante de esto es que esa concepción de un material producido por un microorganismo es una definición aceptada por uno de los ministerios, de la Nación aquí en Argentina, que nada tiene que ver con un biomaterial comprendido como este material biocompatible, ¿sí? Por ejemplo, uno de los biomateriales por excelencia para productos implantables es el titanio, que claramente no fue fabricado por una bacteria, ¿sí? Entonces, nos interesa hacer esa diferenciación y obviamente, tal cual como lo definió el congreso del que estamos participando, biomaterial de ahora en adelante lo vamos a entender exclusivamente como un material que sea biocompatible, que sea compatible con organismos biológicos una vez incorporado en esos. Bien, algunos de estos biomateriales probablemente los hayan escuchado en charlas previas. En este caso es como un conteo, un reconto de cuáles son los materiales por excelencia utilizados para la bioimpresión 3D. Cabe destacar que el título que tenemos en esta filmina en particular es tintas y no biotintas. Y ahí vamos a mencionar por qué. De los materiales que tenemos listados ahí, tenemos resaltados con color los que sí hemos testeado con las bioimpresoras que desarrollamos en LiveC. Algunos que no están resaltados también los hemos testeado ahora en este último tiempo. ¿Cuál es el objetivo de estos materiales? Principalmente van a cumplir una función estructural la mayoría de las veces, y esa función no solamente es estructural, sino que también una función importante es que sea biocompatible, ¿sí? Por eso hablábamos de biomateriales. Y que sea biocompatible no solamente el material, sino el proceso de fabricación tiene que ser compatible con que incluyamos material biológico como células en ese caso, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales por excelencia? Principalmente el colágeno. ¿Y por qué es eso? Porque naturalmente cumple una función estructural. Es una proteína estructural y en nuestros tejidos, en todos los tejidos, cumple esa función. De modo que, si naturalmente está en el tejido, ya nos quedamos tranquilos por el tema de biocompatibilidad. Y por otro lado, si su función natural es la estructural, y lo estamos utilizando para esa función, está todo súper alineado. Hay otros materiales comerciales, como es el caso del Pluronic, por ejemplo, que presenta algunas propiedades interesantes,
como es la de la variación en su viscosidad en función de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Podemos bajarle la temperatura a ese material y se vuelve más líquido, y podemos aumentar la temperatura de ese material y gelifica, se endurece. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Si nosotros queremos imprimir una estructura, la estructura final, cuando terminamos el proceso de impresión o después del postprocesado, nos interesa que mantenga esa tercera dimensión, ¿sí? Que no colapse la estructura, que no se nos desarme, que lo podamos manipular, etc. Entonces, al final tiene que estar gelificado cuando tratamos de tejido blando. En el proceso de impresión, mientras más rígido sea el material, lo cual está bueno para el final de este proceso, mientras más rígido sea durante el proceso de impresión, más difícil va a ser extruirlo a través de una jeringa, ¿sí? O vamos a necesitar tener diámetros de aguja de esa jeringa cada vez más grandes en función de que vayamos aumentando la rigidez de ese material. Lo cual nos limita en la resolución de la impresión, ¿sí? Diámetro más grande de la aguja, menos resolución, y la representatividad de esas piezas no va a ser tan buena. De manera que si nosotros solamente bajando la temperatura podemos hacer que este material sea más líquido, o sea menos rígido, pero solamente durante el proceso de impresión, nos permite achicar el diámetro, disminuir el diámetro de la aguja, y así lograr una mayor resolución, pero asegurando que después del proceso de impresión aumentamos la temperatura y aseguramos la gelificación. Otros materiales son materiales que no son hidrogeles, no son geles que sean hidrosolubles, sino que se trata de materiales que, primero, no son hidrosolubles, y segundo, que cuando terminamos el proceso de impresión tienen una rigidez importante, ¿sí? Ya no es un gel que podemos aplastar con el dedo si quisiéramos, sino que tenemos materiales más rígidos. ¿Cuál es la función de estos materiales? Sigue siendo estructural, pero en aplicaciones de tejidos que tengan mayores exigencias mecánicas, ¿sí? Como el caso del tejido óseo, por ejemplo. Uno de los grandes ejemplos para esa aplicación es la policaprolactona o PCL. Este material tiene una temperatura de fusión de unos 60-70 grados, y cuando terminamos el proceso de impresión mantiene esa estructura y es un material bastante rígido, ¿sí? Otros materiales como el alginato, por ejemplo, presentan la particularidad de que podemos crosslinkearlo, o sea, entrecruzarlo, y generar que ese material que no tiene una viscosidad demasiado alta, producto de un proceso químico o físico, podemos hacer que se endurezca o que gelifique esa estructura, que las fibras que lo componen se enrieden, básicamente, y haga que esa estructura sea más rígida, lo cual hace que sea manipulable, que soporte las condiciones de cultivo celular, etc. El alginato es un ejemplo que vamos a mencionar ahora, que es súper interesante por eso. Hay otros materiales, como por ejemplo el polietilenglicol o el PEG, que lo podemos utilizar como material de estructura para piezas que incorporemos principios activos o ingredientes farmacológicamente activos, ¿sí? Justamente estos son materiales que muchas veces se utilizan tradicionalmente para esa aplicación y lo convertimos en algo que podamos cargar en una bioimpresora 3D. Destacamos otra vez que hablamos ahora de tintas, hasta ahora no hablamos de células incorporadas, por eso vamos a mencionar estos materiales como tintas. Cuando incorporamos esas células, ahí podemos empezar a hablar de biotintas. En el transcurso de los años, la disciplina de la bioimpresión 3D se fue especializando cada vez más. Y eso fue acompañando también la especialización en la terminología que vamos a usar cuando nos referimos a los procesos, al equipamiento, a los materiales, etc. Uno de los casos es las biotintas, ¿sí? Que tradicionalmente, si lo terminábamos usando para bioimpresión 3D o para ingeniería de tejidos, pasaba también con el concepto de bioimpresión 3D, era aceptado que usáramos biotintas si era ese el objetivo, ingeniería de tejidos. A medida que fue avanzando, cada vez nos ponemos más exigentes en la terminología y vamos a hablar de biotintas exclusivamente cuando incorporamos células en el material. Ahora sí, pasamos justamente a las biotintas, y hay dos aspectos fundamentales que estas tienen que cumplir, ¿sí? Pensándolo como material, antes de incorporarle las células, si pensamos eso como material, tiene que cumplir este concepto de biocompatibilidad que veíamos al principio,
Y por otro lado, tenemos que asegurar estas propiedades mecánicas que nos mantengan la estructura el tiempo que nosotros necesitemos en las condiciones de cultivos o incorporado en el organismo también, ¿sí? ¿Qué es lo importante de estas propiedades mecánicas? Sobre todo va a depender de la aplicación, ¿sí? Pero principalmente necesitamos que mantenga la estructura. ¿Cuáles son los materiales ideales para trabajar y para poner a punto estas propiedades mecánicas? Materiales que ya se vengan utilizando en la industria, ¿sí? Que estén muy caracterizados, que sepamos que cambiando modificaciones o generando modificaciones en la formulación, en la temperatura, etcétera, podemos cambiar las propiedades mecánicas de una manera que nosotros sepamos cuál va a ser el resultado, ¿sí? Poder anticipar hacia dónde va a llegar ese material, cuáles van a ser las propiedades de ese material, cambiando lo que tengamos que cambiar, ¿sí? Estos materiales suelen ser materiales sintetizados en el laboratorio, materiales comerciales, etc. Por otro lado, lo que tenemos que asegurar es una buena biocompatibilidad, ¿sí? Utilizar materiales que naturalmente están en el organismo es una herramienta muy útil para asegurar esa biocompatibilidad, ¿sí? Si vamos a usar un material que naturalmente está en ese organismo, en ese lugar, cumpliendo esa función, cuando lo incorporemos después del proceso de impresión, no deberíamos tener mayores inconvenientes, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales pensados desde el origen biológico? Principalmente el colágeno, y tenemos algunas otras opciones, ¿sí? Pero tengamos presente el colágeno justamente porque va a cumplir la misma función que cumple en el organismo, y a su vez aseguramos la biocompatibilidad. Y por otro lado, desde el punto de vista de materiales que podamos tunear o poner a punto estas propiedades mecánicas a pedido y necesidad nuestra, son materiales como los poloxámeros, por ejemplo, como la policaprolactona que mencionábamos previamente. Un dato interesante de la policaprolactona es que no solamente la podemos utilizar para bioimprimir o para imprimir en realidad, fundiéndola a temperaturas de unos 60 a 70 grados, sino que además la otra opción o el otro enfoque es utilizar solventes orgánicos, ¿sí? Disolver o disminuir esta viscosidad del material para el proceso de impresión, y después dejar que estos solventes que por lo general con temperatura ambiente ya se evaporan, entonces podemos hacer ese proceso sin usar temperaturas altas, poner solventes orgánicos y dejar que se evapore. Después de eso seguro tenemos que hacer un lavado de la pieza para asegurar que no queden restos de este solvente orgánico, ¿sí? Por otro lado, existen materiales fotosensibles, como las resinas, por ejemplo, que tradicionalmente vemos en las impresoras 3D de resina, que justamente la particularidad que tienen es que hay dos factores que nos pueden afectar el uso de estos materiales en bioimpresión 3D en particular. Una de ellas es que la luz que se utiliza para endurecer o para polimerizar estos materiales justo donde nosotros queremos, por lo general es luz ultravioleta, ¿sí? Esta luz nos afecta la viabilidad seguro. Entonces, es un material que no vamos a poder utilizar con células incorporadas. La otra desventaja que presenta en la bioimpresión 3D en particular es que justamente los materiales estos, cuando no están polimerizados, o sea, cuando todavía está líquida esa resina, ese monómero es tóxico para las células, de manera que solamente la única forma que vamos a tener de incorporar células va a ser exclusivamente después de un buen curado, que toda la estructura esté polimerizada, que todo el material de la estructura esté polimerizado, y que hayamos hecho un lavado de los restos de resina. Hay algunos materiales, y vamos a ver ahora justamente eso, hay algunos materiales o hidrogeles que podemos funcionalizar. ¿Qué quiere decir esto? Podemos otorgarle funciones que naturalmente el material no tenía al incorporarle moléculas específicas. Uno de los casos más interesantes de esta aplicación es un trabajo de investigación en el que han logrado funcionalizar un hidrogel incorporándole una molécula que responde no a luz ultravioleta, sino en este caso a luz azul. De manera que la viabilidad de las células ya no se vería afectada, y por otro lado lo hicieron sobre un hidrogel, ¿sí? Que naturalmente no nos afectaría la viabilidad como sí lo podría hacer la resina con sus monómeros, ¿sí? Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es la incorporación o no de células
durante el proceso de impresión, antes del proceso de impresión o después del proceso de impresión, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, materiales que sean fotopolimerizables, pero con luz ultravioleta, son casos donde sí o sí vamos a incorporar las células posterior al proceso de impresión. Otros casos, por ejemplo, requieren la incorporación de células durante el proceso para asegurar sobre todo una buena distribución de las células en la zona interna de la estructura, ¿sí? ¿Cuál es uno de los métodos? Imprimir la estructura, esterilizarla, hacer todos los lavados que haga falta, entrar a la sala de cultivo celular y ahí proceder a la siembra de las células que corresponden en esa estructura. Básicamente la siembra puede ser sumergir el scaffold o esta estructura impresa dentro de una placa de cultivo con medio de cultivo y con células, y como estos materiales nosotros ya habíamos asegurado que son biocompatibles, que son amigables para la adherencia celular, entonces las células uno podría presuponer que se van a incorporar a esa estructura, pero muy probablemente la mayoría de las células estén en la zona superficial, en la zona externa o periférica de esta estructura, ¿sí? No necesariamente en la zona interna. ¿Cómo podemos facilitar la presencia de células y la distribución homogénea de las células en esa estructura? Seguro, incorporándolas durante el proceso de impresión. Por ejemplo, hacemos una capa con el material que estemos utilizando, por ejemplo el colágeno, y otra capa con el medio de cultivo con las células. De manera que podemos ir intercalando y asegurando la presencia de células en la zona interna. Por otro lado, si sí o sí tenemos que incorporar las células al final del proceso de impresión o después del proceso de impresión, uno de los mecanismos para asegurar que haya células en la zona interna es ese scaffold, hacer un diseño que no sea macizo, sino que tenga canales internos y trabajar en flujo, o sea, hacer correr un flujo de medio de cultivo, que es lo que mantiene vivas a estas células, y no solamente una estructura o un sistema estacionario con las células y el medio de cultivo quieto, ¿sí? Propiedades estructurales es algo fundamental y está muchas veces vinculado a la aplicación final, ¿sí? Como comentábamos, en el caso de piezas o estructuras que vayan a tener exigencias mecánicas mayores, no solamente tenemos que asegurar un material con mayor rigidez, sino que también tenemos que trabajar en el diseño de la estructura, sobre todo la estructura interna de esta pieza, ¿sí? En el caso de tejido óseo, por ejemplo, muchas veces lo que se busca replicar es el trabeculado, o sea, la geometría compleja que tiene adentro el hueso esponjoso, ¿sí? Es un desafío interesante desde la parte de diseño, pero justamente nos puede asegurar o nos puede permitir disminuir la cantidad de material necesario, pero asegurar la resistencia mecánica que estamos buscando. Principios activos. La incorporación de principios activos o de IFAs, como se los conoce, como ingredientes farmacológicamente activos, justamente va a ser en casos, probablemente, en casos donde no incorporemos células durante el proceso, ¿sí? Estos principios activos van a estar siempre relacionados a un material de excipiente, ¿sí? No vamos a imprimir directamente con el principio activo, sino que va a estar incorporado en otro material, en una matriz de material que tendrá sus propiedades. Sobre todo la que me interesa que les quede como dando vueltas es si ese material de excipiente, ese material que en relación hay mucho más excipiente que principio activo, ese material es hidrofílico, o sea que se disuelve en agua, o es hidrofóbico y se disuelve en otra parte del tracto digestivo, y eso nos asegura o nos diferencia en realidad en qué momento se va a empezar a liberar ese principio activo. Lo interesante de la impresión 3D es la posibilidad de combinar distintos excipientes y en la misma pieza chiquita, poder tener distintas velocidades de liberación dadas exclusivamente por este excipiente que se va a desarmar y liberar el principio activo en distintas zonas del tracto digestivo. La geometría de la pieza, y muy relacionado con propiedades estructurales en la zona interna, pero en la zona externa, también es algo que nos puede afectar, sobre todo en el caso de principios activos, la liberación de ese material, ¿sí? Uno de los ejemplos lo dejo para después, para mencionar una de las aplicaciones interesantes de la geometría, que solamente, o por lo menos por ahora, solamente la podemos hacer con impresión 3D, aplicado a la parte de medicamentos.
El postprocesado de estas piezas es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo relacionado con el tema de las células, ¿sí? Hay algunos postprocesados de la pieza, postprocesado entendiendo como este proceso posterior a la impresión 3D, donde lo que buscamos es principalmente asegurar el mantenimiento de esa rigidez de la estructura o el aumento de esa rigidez de la estructura. Estos postprocesados, hay algunos que las células pueden soportarlo y hay algunos que no son nada amigables para las células, incluso pueden llegar a ser tóxicos o que nos afecten la viabilidad, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos es el caso del alginato crosslinkeado o entrecruzado con cloruro de calcio, que es una solución de cloruro de calcio, ¿sí? Depende de la molaridad, o sea, la concentración, la cantidad de cloruro de calcio que tenemos en esa solución, en ese líquido en el que vamos a sumergir la pieza, puede o no afectarnos la viabilidad de las células, y también el tiempo que estén expuestos. Entonces, en algunos casos tenemos que chequear eso. Por otro lado, si el postprocesado era un cambio de temperatura o un shock de temperatura, tenemos que asegurar que eso no nos vaya a afectar la viabilidad de las células. Si lo va a hacer, entonces sí o sí estamos obligados a incorporar las células en el final del proceso o después del proceso de impresión o el postprocesado de la pieza. Finalmente, algo que tenemos que tener en cuenta tanto en la elección del material, en el desarrollo del material, en el diseño de la estructura que vayamos a hacer, van a ser las condiciones que tiene que soportar esa estructura. En el caso de la bioimpresión 3D, es un estándar que va a tener que soportar las condiciones de cultivo celular, siendo estas 37 grados centígrados y 5% de dióxido de carbono, ¿sí? Hay algunos casos donde lo que buscamos es que la estructura soporte esas condiciones de cultivo por un tiempo determinado. Preferiblemente buscamos que la estructura se degrade en cierto tiempo. Hay otros casos que no, que queremos que la estructura se mantenga. Pero hay casos donde buscamos que el material se degrade en cierta cantidad de tiempo y que esa cantidad de tiempo coincida con el tiempo que necesitan las células para regenerar su propia matriz. De manera que solamente le estamos dando una estructura a las células para que solas creen su propia matriz, pero con esa geometría. Bien, pasamos a la parte de bioimpresión 3D, tecnología en la que trabajamos hace ya 7 años, aquí en Argentina, y justamente como venía comentándoles, tradicionalmente, todo lo que era uso de impresión 3D, cuya finalidad sea ingeniería de tejidos, se lo consideraba bioimpresión 3D. A medida que fue avanzando la disciplina, hoy en día se habla de bioimpresión 3D exclusivamente cuando durante el proceso de impresión 3D tenemos material biológico cargado, ¿sí? Estamos imprimiendo en 3D con material biológico y de ahí el prefijo, ¿sí? Entonces, todavía está medio en transición, pero la tendencia es cada vez menos usar bioimpresión 3D cuando no tenemos células incorporadas, ¿sí? Lo correcto es impresión 3D con las células cargadas en el material, y eso es lo que llamamos biotinta. ¿Cuál es el concepto de bioimpresión 3D? Cabe destacar que impresión 3D de órganos complejos biológicos todavía no están implantados en pacientes y todavía no existe una regulación que comprenda todo el circuito de la bioimpresión 3D, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque hay muchos pasos que los vamos a ver que tienen que ser regulados entre sí. Hay algunos que ya están regulados porque ese proceso o esa parte del proceso se utiliza para otras aplicaciones, como implantes a medida, por ejemplo, pero sin la incorporación de células. ¿Cuál es la idea de la bioimpresión 3D? En principio el objetivo es la creación de un órgano o tejido biológico funcional para posteriormente ser implantado en una paciente o en un paciente. ¿Cómo hacemos ese caminito? Primero vamos a arrancar con un estudio por imágenes médicas del paciente o de la paciente, ¿sí? Este estudio puede ser una resonancia, una tomografía, una ortopantomografía, una ecografía, todo lo que nos permite generar o replicar a futuro esa estructura anatómica con mucha precisión. Una vez que tenemos ese estudio ya en la computadora, el CD que nos viene directamente desde el tomógrafo, lo que tenemos, y el caso que ven ahí en pantalla es un ejemplo de una tomografía, lo que vamos a tener es una sucesión de imágenes en dos dimensiones, ¿sí? Como si fuera
una serie de radiografías en cortes axiales, por eso se le llama tomografía axial computada, donde son exclusivamente imágenes en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que hacen los software de procesamiento de imágenes médicas? De alguna manera tenemos que reconstruir qué había entre esos 2 cortes, entre esas 2 imágenes, ¿sí? Y el algoritmo que usemos para reconstruirlo tiene que ser hiper cuidado, ¿sí? Hiper seguro, porque eso nos va a afectar en la representatividad que tiene el modelo 3D respecto de la anatomía original de la paciente o el paciente. Una vez que tenemos las imágenes en la computadora, lo que se procede es hacer un proceso de segmentación. La segmentación básicamente es la elección del tejido que nos interesa o de la estructura anatómica que nos interesa, ¿sí? Seleccionamos o segmentamos exclusivamente lo que nos interesa. Hay herramientas de software automatizadas para hacer este proceso y hay herramientas o momentos o estudios donde sí o sí lo tenemos que hacer de manera manual, lo cual requiere un conocimiento fuerte en la anatomía, ¿sí? La anatomía humana en este caso, para asegurar que la selección del tejido o de la estructura es correcta. Una vez que en todas esas imágenes en 2 dimensiones, o sea, en todas esas fotos, básicamente, tenemos segmentada la estructura que nos interesa, procedemos a generar este modelo tridimensional todavía dentro de la computadora, ¿sí? Esto justamente hecho por software que hoy en día hay disponibles aprobados por entes regulatorios como la FDA. Por un lado, con eso obtenemos la geometría que queremos fabricar. Por otro lado, volviendo también al origen del paciente, lo que necesitamos para poder hacer bioimpresión 3D es la incorporación de células. En este caso, y una de las promesas de la bioimpresión 3D es justamente disminuir o prácticamente erradicar la probabilidad de rechazo de la implantación de un tejido. ¿Cómo aseguramos eso? Utilizando células propias del paciente o de la paciente, para lo cual necesitamos hacer una biopsia de estas células, ¿sí? Pueden ser células que aún no estén diferenciadas o células ya del tejido que nos interesa construir. Utilizando estas células, ahí procedemos a la fabricación o a la preparación de esta biotinta, que es justamente el material que vamos a utilizar. Por un lado tenemos la geometría, ya tenemos el material, y entramos ahora al proceso de bioimpresión 3D. En este proceso vamos a tener obviamente una etapa de configuración o de elección de parámetros de impresión, y también la elección de la tecnología que vamos a utilizar. Una vez que tenemos todo listo, entramos ya a la bioimpresora 3D como la que tenemos acá y arrancamos con el procedimiento de bioimpresión 3D, ¿sí? Algo que me interesa que se lleven de esta charla es principalmente el criterio a la hora de trabajar en bioimpresión 3D, ¿sí? Recordemos que si vamos a trabajar con células, sí o sí tenemos que trabajar en condiciones de esterilidad. ¿Cómo aseguramos que no haya contaminación en las células, o en el tejido, o en la estructura que estemos imprimiendo? El proceso de impresión tiene que ser siempre en las condiciones de cultivo, ¿sí? Que es con flujo laminar, con un flujo de aire filtrado. Fíjense, en la impresora tenemos como una ventanita al fondo, eso nos permite el ingreso del flujo de aire filtrado que pase justo por la muestra y salga, barriendo todas las partículas que hay en ese espacio. Por otro lado, todas las superficies son sanitizables. Siempre antes de entrar a la sala de cultivo, tenemos que limpiar todo con alcohol etílico y exponerlo a irradiación UV para asegurar que no haya contaminación en el equipamiento. Y finalmente, no tenemos que tener ninguna estructura mecánica a la vista, ¿sí? Ningún eje, ningún rodamiento, ningún motor a la vista, porque todo eso, para que funcione, tiene que estar engrasado. Imagínense que estamos cultivando células, no podemos tener nada engrasado dando vueltas por ahí o pasando por arriba de las células, ¿sí? Entonces, este ejemplo que tenemos acá es de la bioimpresora 3D para fines educativos, que fue con la que dimos la capacitación allá en Perú, que tuvimos la posibilidad de participar. Y fíjense que no tenemos nada a la vista, y por otro lado tenemos los diseños ya precargados en la impresora. Vamos a ver un videito ahora de cómo es el proceso. Muchas veces vemos esto medio teóricamente, pero en pocos minutos vamos a ver cómo es el proceso de bioimpresión 3D. Dato
particular, si buscan en YouTube protocolos LiveC, tienen una serie de protocolos en video, como este en particular, si quieren chusmear, como para estar al tanto del equipamiento y cómo es el uso de los equipos. Este es el mismo modelo, fíjense que ahí tenemos el movimiento del cabezal. Otra cosa que hemos incorporado es justamente el uso de cabezales intercambiables, de manera que podemos usar un cabezal para jeringa, como es este el caso, cabezales para láser, por ejemplo, para el curado de materiales fotosensibles. Las jeringas que utilizamos son jeringas estériles convencionales, de modo que el material va a estar en contacto exclusivamente con una jeringa estéril y aprobada por el ente regulador. ¿Cuál es el procedimiento para arrancar? Iniciamos un nuevo trabajo, seleccionamos la pieza que queremos imprimir, seleccionamos el material que vamos a utilizar y el soporte en el cual vamos a imprimir. En este caso, un vidrio o un slide de microscopio. Hacemos el chequeo de seguridad y a partir de ahí el procedimiento lo resuelve directamente la impresora. Calcula el material disponible y comienza el proceso de impresión de forma completamente automatizada. Eso que hace ahí, justamente buscamos a propósito que en la punta de la aguja tengamos material. En esa pequeña gotita que tenemos de material ahí, justamente lo que buscamos es eso. ¿Por qué es eso? La mayoría de las piezas que solemos imprimir son piezas muy pequeñas, de modo que si teníamos aire en la aguja, que es muy probable y muy común, las primeras capas del proceso de impresión no van a tener ni células ni material incorporado. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Ahí está. Algunas aplicaciones de la bioimpresión 3D en Argentina. El primer caso que vamos a ver es el caso de la investigadora Elida Armida y el investigador Marcos Bertuola, con todo el equipo de gente que están trabajando en la Universidad de San Martín, y están trabajando justamente en aplicaciones orientadas a piel, tanto tratamiento, prevención de infección en pacientes con quemaduras profundas, o incluso, y esto que estamos viendo ahora es bien fresquito que nos han facilitado, la incorporación de células en esa estructura. ¿Sí? En este caso han logrado la incorporación de fibroblastos en la estructura impresa. El material que han utilizado acá es una combinación de gelatina, que es el colágeno desnaturalizado, alginato y ácido hialurónico. ¿Sí? En este caso también incorporaron bioglass. Lo que han logrado con este material en particular no solamente es una buena adherencia de las células que vemos en esas fotos que están divinas, sino lo interesante de este proceso de crosslinkeo, ¿sí? ¿Para qué nos ayuda eso? Si nosotros aumentamos la temperatura de impresión, no muy lejos de la temperatura orgánica, ¿sí? No muy lejos de los 37 grados centígrados, eso nos ayuda a disminuir la viscosidad del material. Por ende, podemos utilizar agujas de un diámetro más pequeño. Y con eso aumentar la resolución, ¿sí? La resolución final de la pieza. Después del proceso de impresión, han hecho un crosslinkeo, este entrecruzamiento que comentábamos con la incorporación de calcio, lo cual aumenta la resistencia mecánica y las propiedades del módulo de tensión para asegurar una buena maleabilidad del material, para poder manipularlo entre uno de los procesos y otros, y sobre todo que soporte finalmente las condiciones de cultivo. Ahí tienen el correo del doctor Marcos Bertuola, por si quieren contactarlo. Otra aplicación interesante, estos equipos de investigadoras e investigadores están utilizando los sistemas de bioimpresión 3D de LightC, pero el modelo para investigación, ¿sí? Que tiene mejores o propiedades de mayor versatilidad en el uso de distintos materiales y sobre todo en paralelo. El caso del doctor Ricardo Rojas, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, está trabajando en aplicaciones para la regeneración de tejido óseo, ¿sí? El material utilizado en este caso, acá vemos las fotos de SEM, de los filamentos entrecruzados. El material utilizado en este caso es la policaprolactona, que habíamos mencionado previamente, ¿sí? Con la incorporación de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un biocerámico que naturalmente está presente en los huesos
y justamente funciona como osteoinductor. Quiere decir que una vez incorporado esto en el organismo, induce la regeneración del tejido óseo. Inclusiones de ese cerámico que no en esta matriz de material, ¿sí? Pero sobre todo bien distribuido, que es uno de los desafíos más grandes. Acá vemos ejemplos de distintos casos de la relación entre material y aire que tenemos en la estructura interna de la pieza. Por último, una aplicación de la impresión 3D de medicamentos, que es un desafío súper interesante, que está llevando adelante el doctor Santiago Palma en la Unidad de Tecnología Farmacéutica aquí en Córdoba. Y justamente es la utilización de la impresión 3D para la investigación en tecnología farmacéutica. Uno de los ejemplos, ahí tienen el correo también para comunicarse, uno de los ejemplos de aplicación es cuando logran jugar con la relación de aire y de material en la pieza, y de esa manera hacer que flote este medicamento, ¿sí? Que flote la pieza una vez que ha sido administrada por vía oral. Aquí lo que vemos es una pieza justo antes de terminar de imprimirse para que se vea el entramado interno, que es justamente esto. Y en este caso lo que podemos ver es una radiografía de un perro al que se le ha administrado justamente este medicamento, e incluso en la radiografía se puede ver ese entramado interno, ¿sí? ¿Cuál es la importancia o lo interesante de todo esto? Justamente por cambiar la velocidad de liberación o el perfil de liberación del principio activo, exclusivamente jugando hasta ahora con la geometría, ¿sí? Aumentando la cantidad de aire en la zona interna y haciendo que esta pieza flote una vez administrada, o justamente combinando distintos principios activos también. Y finalmente, aumentando la superficie de contacto. Imagínense que tradicionalmente los medicamentos se fabrican con el método de compresión, donde tenemos una plancha metálica, tenemos el polvo que queremos incorporar, se comprime eso y tenemos tandas de miles en pocos minutos, ¿sí? O este trabeculado que tenemos interno no es viable hacerlo con los métodos de fabricación tradicionales, ¿sí? Con los que se vienen utilizando. ¿Cuál es la utilidad de aumentar la superficie de contacto no solamente en la parte de medicamentos, sino también en aplicaciones de cultivo celular? Justamente en el mismo tamaño de la geometría, si comparamos un comprimido con esta pieza que tenemos acá, aumentar el contacto entre este material de excipiente y el medio orgánico, que va a empezar a degradar ese excipiente para liberar el principio activo, ¿sí? Entonces, otra vez, afectando el perfil de liberación solamente cambiando la geometría. ¿Cuál es la aplicación en cultivo celular en particular o en bioimpresión 3D en particular? Justamente aumentar la superficie de contacto con el medio de cultivo, y si las células están en ese medio de cultivo, podemos aumentar la cantidad de células que vamos a tener finalmente dentro de la estructura. Bien, les cuento un poco una de las aplicaciones en las que estamos trabajando nosotros internamente en Leipzig. La empresa tiene 3 verticales. Esas son productos tecnológicos como las bioimpresoras 3D, sistemas de microfluídica, etc. La parte de capacitación o divulgación, como lo que estamos haciendo justo ahora, o los cursos de bioimpresión 3D que dictamos. Y finalmente tenemos una vertical en aplicaciones o investigación y desarrollo, aplicando las tecnologías que desarrollamos como producto. Para lograr eso tenemos que tener una infraestructura bastante dinámica y multidisciplinar, como lo es el equipo de gente también de Leipzig, donde tenemos toda la parte de cultivo celular, toda la parte de laboratorio para preparación de tintas y biotintas, la parte de diseño y desarrollo de software, y después todo lo que es más electrónico y mecánico de fabricación del equipamiento. ¿Cuál es una de las aplicaciones en las que estamos trabajando en esta tercera vertical de investigación y desarrollo de aplicaciones de las tecnologías que desarrollamos? Es justamente este concepto de órgano on a chip, donde el objetivo de estos dispositivos de laboratorio
es generar, justamente, vale la redundancia, un dispositivo que se comporte y que responda como lo hace naturalmente un órgano adentro de un paciente o de una paciente. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Justamente poder hacer modelos de tejidos, modelos de órganos, de pacientes específicos en el laboratorio, ¿sí? La mayoría de estos dispositivos trabajan con lo que se conoce como microfluídica. Estos son dispositivos con canales muy, muy pequeños, donde hacemos pasar principalmente el medio de cultivo o distintos líquidos, y justamente al ser tan pequeños, por eso se los conoce como microfluídica. ¿Cuál es la utilidad de que sean micro? La utilidad radica principalmente que necesitamos volúmenes pequeños, necesitamos una cantidad de muestra pequeña para poder hacer los ensayos, los testeos, etc. Algunos procesos biológicos se pueden ver acelerados, y hay un caso en particular que se ven muchas veces los fluidos que se comportan con un flujo laminar, ¿sí? Algo que se busca muchas veces a nivel macro, en micro lo podemos lograr más fácil. ¿Cuál es la utilidad de estos modelos en aplicaciones bio, cuando incorporamos células en ese dispositivo? Generar modelos representativos de estos tejidos u órganos. ¿Por qué se lo conoce como órgano on a chip? Justamente porque al trabajar con canales tan pequeños, el procedimiento de fabricación se asimila mucho al procedimiento de fabricación de los chips de electrónica. No se incorpora, la mayoría de las veces, no se incorpora electrónica, sino que básicamente es un dispositivo, un sistema de canales internos, pero la mayoría de las veces no se incorpora. Incorporarla tiene un potencial enorme. Pero el nombre chip no viene por el lado de la electrónica. Bien, ¿cómo hacemos para que estos órganos on a chip funcionen? Justamente trabajamos en el desarrollo y tenemos productos disponibles en el mundo de la microfluídica para automatizar el proceso de bombeo del medio de cultivo, que es lo que va a mantener vivas a esas células cultivadas adentro de este dispositivo. Podemos a su vez hacer microscopía en tiempo real para hacer un seguimiento mucho más cercano de qué es lo que está pasando en ese modelo de tejido. Y finalmente mantener obviamente las condiciones de cultivo, que como mencionábamos previamente era temperatura y concentración de gases. ¿Cuál es la aplicación de todo este sistema combinado equipamiento con los chips de microfluídica? En la parte de farma se puede hacer el testeo de nuevos medicamentos que están en desarrollo, o el testeo de medicamentos que ya están comercialmente disponibles, pero testearlos para pacientes específicos. Caso de ejemplo, hacemos una biopsia de una paciente o de un paciente, replicamos muchas veces en el laboratorio muchos de estos chips de microfluídica ese tejido que queremos evaluar, y probamos distintas terapias farmacológicas hasta encontrar la más apropiada para esa paciente o ese paciente. Esto es lo que se conoce como medicina personalizada, y justamente es la tendencia en salud, donde buscamos o desarrollamos un abordaje terapéutico para una paciente o un paciente en particular, ¿sí? Como se viene utilizando tradicionalmente, donde muchas veces se induce la patología, no es algo que naturalmente el animal tenga. Podemos migrar hacia estos modelos que justamente utilizan células humanas, por ende podríamos inducir cierta representación. Por otro lado, descartamos el uso de animales, ¿sí? Que tradicionalmente se hace el ensayo, se hace la investigación, y los resultados se extrapolan a lo que podría pasar en un humano, que muchas veces difiere de lo que termina pasando. ¿Qué es lo que cabe preguntarse para las estudiantes y estudiantes de bioingeniería de allá de Perú? Fíjense que el nombre de lo que veníamos mencionando hasta ahora es Organ on a Chip. Si nosotros queremos testear un medicamento, sobre todo un medicamento nuevo, ese medicamento seguro que no va a entrar directamente al tejido que nos interesa que ataque o que aborde, ¿sí? Sino que tiene que atravesar cantidad de barreras,
y tenemos que asegurar que la dosis que llega al tejido target sea la suficiente para que modelar el comportamiento de un medicamento exclusivamente en un tejido o en un órgano no representa todo lo que vendría a ser el organismo, ¿sí? Y ahí aparece lo que se conoce como organismo en un chip, que justamente es la combinación de este tipo de dispositivos, buscando replicar no solamente el funcionamiento de un órgano en particular, sino de todo el organismo entero. Gran desafío. Bien, con esto liquidamos esta presentación. Los invitamos, ahí tienen todas las redes de la IFC, como para que estén al tanto de las novedades. Siempre damos capacitaciones, seminarios, etcétera, para que estén en contacto. Quedo súper abierto ahora a las preguntas que tengan. Y sí mencionarles justamente un poquito de la trayectoria de la IFC, que fue justamente iniciar el desarrollo, fue la primera empresa de bioimpresión 3D en Argentina, y el desafío que nos propusimos fue el desarrollo de un sistema de bioimpresión 3D desde el inicio. No tomar una bioimpresora 3D convencional y modificar algunas cosas, sino desarrollar pensando en que esto es un equipamiento que tiene que trabajar en condiciones de esterilidad. Entonces arrancamos con eso hace ya unos 6-7 años, y justamente el mercado de la bioimpresión 3D y el conocimiento de la bioimpresión 3D no era lo que tenemos hoy en día, ¿sí? De manera que lo que fuimos haciendo fue capacitaciones, seminarios, participar en congresos, etcétera, para divulgar y difundir la tecnología y el enorme potencial que esto tiene. Buscando también, como otro desafío, como si eso fuera poco, desarrollar y fabricar todo este tipo de sistemas desde Latinoamérica, ¿sí? Iniciamos ya y tenemos 7 equipos instalados aquí en Argentina, próximamente en algunos países más, y esperamos que próximamente en Perú también, ¿sí? Gracias nuevamente por el espacio, felicitaciones por la organización de este primer simposio, y esperamos poder seguir participando en nuevas ediciones. No, muchas gracias a ti, Adrián, más bien, por la presentación que nos has podido brindar el día de hoy. Bueno, nos permitió ampliar nos permitió ampliar nuestro conocimiento sin duda en lo que es impresión 3D, cómo se viene desarrollando ya en Argentina, ¿no? Y cómo constituye un avance también para Latinoamérica en general en estos temas tan importantes de índole tecnológica, ¿no? Bueno, a continuación daremos inicio a la ronda de preguntas de nuestro público presente. Entonces, bueno, voy a leer un poco las preguntas. Tenemos una pregunta de la Asociación de Astronomía, de una asociación de astronomía, que nos pregunta si hay algunas librerías libres con piezas anatómicas que usted recomiende, ya que hace poco buscaba un cráneo para impresión de fines didácticos de anatomía y solo encontraba piezas decorativas sin detalles y de estilo caricatura. Bien, hay una fuente de estudios médicos que es abierta para investigación que se llama FisioNet. Si no me equivoco, tienen estudios por imágenes médicas también. Sé que tienen mucho de electroencefalografía, de electromiografía, creo que también, pero si mal no recuerdo, tienen un segmento de estudios por imágenes médicas. Si no, no dejé mi correo, pero si no, nos contactan y les podemos facilitar. Esa es la única que se me viene rápido a la cabeza. Si no, otra aplicación que se suele hacer es el trabajo colaborativo con instituciones de salud, y siempre, como estamos en salud, el uso de estudios de pacientes tiene que ser con un consentimiento informado, y tiene que tener la aprobación del paciente o de la paciente, ¿sí? Creo que hay algunos estudios anonimizados dando vueltas, así que si se me ocurre alguno otro, que nos contacten y les facilitamos. El primero que se me viene a la cabeza es FisioNet. Muchas gracias, Adrián. Perdón, uno más que ese sí por ahí puede ser de utilidad. Hay un software, vieron que veíamos la parte de procesamiento de imágenes médicas, y que eso deberíamos hacerlo con un software que esté aprobado por el ente regulador correspondiente. Hay algunos software que son libres, que son de acceso gratuito y que son de código abierto, y que adentro del software
tienen un ejemplo de cráneo, justamente, que por ahí les puede llegar a servir. Ese soft se llama Invesalius, con B corta. Fue desarrollado por una universidad de Brasil. Ahí tienen un ejemplo de una tomografía, pueden hacer la segmentación, y ya viene como ejemplo el primer caso de un cráneo ya segmentado, así que se puede exportar el STL directamente. Bien, muchas gracias Adrián, nuevamente por tu respuesta y por absorber las dudas de nuestro público. Bueno, otra pregunta de Juan Sotile, me parece, nos dice, buenas tardes, ¿qué tipo de equipos hay desarrollados para bioimpresión 3D en Argentina? Bien, en Argentina, como les comentábamos, fuimos la primera empresa desarrollando sistemas de bioimpresión 3D, y uno de los desafíos que nos propusimos fue todos los años lanzar un modelo nuevo. Entonces, en función del feedback de los investigadores e investigadoras que están utilizando el equipamiento, mejoramos cada vez más. En algunos casos, como es el caso de la Universidad de San Martín, hemos logrado hacer como un upgrade de ese equipamiento cuando lanzamos un modelo nuevo. Actualmente tenemos 3 modelos disponibles. Uno es con fines educativos, que es el que vimos en el video. Otro que es un equipamiento para investigación, pero intermedio. Y finalmente el equipamiento para investigación, que es el que están usando los investigadores que vimos hoy en los ejemplos. Muchas gracias, Adén. Una pregunta de Daniel también nos dice que, bueno, nos comenta que es estudiante de ingeniería de software y quisiera saber sobre el software que se utiliza en bioimpresión, especialmente en los drivers para cargar los modelos de la impresora. En cuanto al soft, similar a lo que comentábamos de diseñar desde cero y pensar desde cero una bioimpresora 3D, desarrollamos nosotros también el firmware de la parte interna de la printer y el soft de la interfaz de usuario de la computadora. Los modelos nuevos de bioimpresoras 3D los lanzamos directamente con diseños precargados en la máquina, o sea que seleccionan, como veíamos en el video, en pantalla, y pueden largar la impresión. En el caso en el que quieran utilizar un diseño hecho por los investigadores e investigadoras, se genera el STL, se pasa por algún programa algún programa para hacer el proceso de slicing, de convertir ese archivo de STL en un archivo G-code, y ese es el que utilizamos en el programa de manejo de la printer. ¿Por qué hicimos un programa de interfaz de usuario? Sobre todo porque hay parámetros que son muy propios de la bioimpresión 3D, y a veces no se comparten tanto con la impresión 3D convencional. Mucho de puesta a punto en tiempo real, muchas veces, cuando quieren probar un material nuevo, etc. Entonces, esa interfaz de usuario les permite hacer esas correcciones y tener parámetros propios de lo que es el proceso de bioimpresión 3D. Perdón, preguntaban el tema de drivers. La printer en particular es plug and play, así que se conecta, se abre el soft de interfaz de usuario y se puede usar directamente. Ya, muchas gracias, Adén. Otra pregunta de Sayan Brigada, me parece. Dice, muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales retos del desarrollo de un órgano on a chip en el testeo de medicamentos para lograr la medicina personalizada? Y bueno, nos envía saludos desde México. Qué lindo, gracias, gracias. Desafíos, hay un montón. Si pensamos órgano on a chip en esta línea o en esta vertical de medicina personalizada para el testeo para pacientes específicos, va a depender sobre todo de cuál sea la patología que queremos abordar. Una gran aplicación, una gran línea que hay en todo esto es la aplicación en pacientes oncológicos, donde lo que se busca es replicar el tumor y poder testear distintos abordajes quimioterápicos en la paciente o el paciente cuando ya sabemos cuál es el ideal. En la bioimpresión 3D en general, muchas veces el tema de la vascularización, en el caso de replicar un tumor, es algo súper importante, porque justamente
algunos medicamentos que van en esa aplicación trabajan sobre la vascularización o atacan la vascularización en particular. Entonces, vascularizar el tejido que fabriquemos en el laboratorio es uno de los desafíos que a mi parecer es uno de los más importantes y de los más interesantes para atacar, porque hay hoy en día el caso de organoides, por ejemplo, que es generar un cúmulo de células de un tejido en particular para el testeo de medicamentos. Eso es algo que está bastante más avanzado, sobre todo justamente por esto, porque es un cultivo de un cúmulo de células, que tiene resultados súper interesantes y por ahí menos desafío tecnológico que esta idea de órgano en a chip. Es lo que está más cerquita. Muchas gracias por tu respuesta, Den. Bueno, también nos preguntan qué desarrollos de la bioimpresión han contribuido de manera positiva a la coyuntura actual que vivimos, a la pandemia. Es una gran pregunta. No hace mucho me contaban, dimos una charla para un laboratorio grande y me comentaban que habían trabajado en Brasil en la generación de un modelo de pulmón para evaluar cuál era el impacto del COVID en particular en ese tejido. En ese caso tiene aplicaciones enormes. Por ahí todavía, a mi parecer, y es muy personal, todavía no tanto para lo que sea de evaluación de vacunas o de aplicaciones, sobre todo para la inmunización, porque ahí hay un desafío enorme, hay que pensar sí o sí en este sistema como organismo, como sistema complejo, pero por ahí sí evaluar cómo podría atacar o cómo podría abordarse con un antiinflamatorio algún tejido en particular, ese tipo de cosas. Eso pensando en la bioimpresión 3D, ¿no? Yo creo que en el modelado, pero de tejidos para tratamiento, creo que es una de las grandes aplicaciones y tengo entendido, no tengo mucha más información, pero que en Brasil habían trabajado en un modelo pulmón. Uno de los laboratorios de los institutos que son clientes nuestros, que está a cargo de Eder Romero, es una investigadora de Quilmes, de Buenos Aires. Ellos trabajan y ellas trabajan con modelos de epitelio pulmonar, la parte más, la parte que está en contacto con el aire, en realidad, en el pulmón, generando estos modelos en el laboratorio. Todavía no con flujo, pero estamos en proceso de facilitarles la tecnología para que lo puedan hacer. Así que creo que esa es una de las grandes aplicaciones. Muchas gracias, Adrián, de nuevo por tus respuestas. Tenemos más preguntas que nos comentan si la implementación del plasma, como estado de la materia para impregnar de células madre es factible. El uso de plasma, ¿qué? Perdón, ahí se me cortó un poquito. Para impregnar células madre es factible. Me imagino que en las impresiones. Qué buena pregunta. El plasma como estado de la materia lo veo como desafiante. Si es como estado de la materia. Si es plasma como el plasma de la sangre, hemos hecho pruebas que justamente lo que hemos probado es imprimir con plasma rico en factores, que básicamente el procedimiento es extraer sangre, centrifugar, obtenemos el plasma, y ese plasma tiene cantidad de factores que sobre todo muchos de ellos favorecen la cicatrización o aumentan la velocidad del proceso de cicatrización. Así que hemos hecho pruebas de imprimir y hemos logrado imprimir con ese material, pensando en pacientes que van a estar mucho tiempo postrados, entonces se generan escaras sobre la piel, y producto de uno de los alumnos de nuestros cursos surge esta idea de la impresión 3D con ese plasma que hoy usan para favorecer la cicatrización. Si es ese plasma, se puede. Si es el plasma como estado de materia, no sabría decir. Bien, muchas gracias, Adén. Bueno, tenemos una pregunta también de uno de los docentes de la facultad a la que pertenecemos, de la FIE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un saludo a nuestro querido docente Alfredo Granados. Nos pregunta, ¿una biotinta podría generar una alteración en las células de un órgano desarrollado a partir de la impresión 3D?
¿Y qué tendría como destino el cuerpo humano? Bueno, le voy a dar Bien. lectura otra vez. O estoy... ¿Querés repetirme la segunda? Sí, bueno, dice, una biotinta podría generar una alteración en las células de un órgano desarrollado a partir de la bioimpresión 3D y que tendría como destino el cuerpo humano, ¿no? La impresión 3D. Ah, bien. La biotinta seguro que nos va a impactar de una manera u otra en las células. Algo interesante es pensar en la biotinta, como comenta el docente, incorporando las células en el material, ¿no? Y uno de los desafíos grandes que aparece es la rigidez de ese material, qué tan duro sea ese gel. Imagínense la consistencia como si fuera una gelatina, ¿sí? Entonces, si el material tiene buena rigidez, si está bastante rígida esa gelatina, el proceso de impresión va a andar muy bien, después del proceso de impresión va a mantener esa estructura, pero si teníamos células incorporadas, imagínense que esas células están como atrapadas en una matriz de gel y además, como si eso fuera poco, las vamos a apretar y sacar por una aguja, ¿sí? Entonces, con las células en general, probablemente nos afecte un poco en la viabilidad celular, en función de qué tan duro sea ese gel, nos puede afectar que sobrevivan o no solamente al proceso de impresión, lo cual tenemos que hacernos que lo soporten. Por lo menos un 70% de viabilidad celular, ¿sí? Y por otro lado, en células que no están diferenciadas, en células pluripotentes, nos puede afectar en la diferenciación, ¿sí? Exclusivamente por la rigidez de la estructura. De modo que definitivamente nos va a afectar y tiene mucho de evaluación, de puesta a punto, de formulación de la tinta, hasta lograr esa buena viabilidad celular, esa buena viscosidad o por lo menos suficiente para el proceso de impresión y probablemente un post-procesado de la estructura para asegurar que se mantenga firme. Otro de los desafíos, si lo pensamos como órgano, que es lo que comentaba el docente recién, es justamente la combinación de distintos tipos celulares, ¿sí? Que probablemente requieran distintos medios de cultivo en el laboratorio. Lo que usamos para mantener vivas esas células en el laboratorio son medios de cultivo, son líquidos que le otorgan todos los nutrientes que necesitan. Cada tipo celular tiene algún medio que le resulta más amigable que otro, ¿sí? Entonces, uno de los desafíos, por ejemplo, que se ve en la bibliografía cuando se habla de organismo en un chip, es justamente el desarrollo o la preparación de un medio de cultivo que nos sirva y que sea bueno para distintos tipos celulares, que es lo que tenemos en el organismo o en el órgano en particular. Entonces, no solamente tenemos que asegurar que sobrevivan al proceso de impresión, sino que tenemos que otorgarle las condiciones, entre ellas el medio de cultivo, que requiere cada una de las células. Y para agregarle más desafío también, tenemos que asegurar que la disposición dentro de la estructura sea la que corresponde, ¿sí? Vamos a tener algún tipo celular en una zona del órgano o en estructuras, en geometrías particulares, como pasa con la parte de la vasculatura, ¿sí? Así que seguro que afecta y es algo que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias, estimado Ben. Bueno, ya para finalizar la ronda de preguntas, pasaremos a darle lectura a esta última, que nos dice si nos podría brindar algunas bibliografías y o libros para los que estamos iniciando con esto de la bioimpresión 3D. Fantástico. Para eso les recomiendo, en las redes nuestras, nosotros todas las semanas publicamos algo nuevo que lo llamamos ¿Sabías qué? Que es justamente generar este tipo de material muy introductorio por si tienen dudas iniciales. Para cuestiones más profundas, en la página web tenemos el listado de todos los papers que hemos publicado y que han publicado los investigadores e investigadoras que trabajan con estos sistemas de bioimpresión 3D. Y finalmente, les recomiendo, porque es súper cómodo para arrancar, estos protocolos en video, que son videos de pocos minutos y ya uno se da noción de cómo es realmente. No es lo mismo que leerlo en un paper, sino qué es lo que hay que hacer, cómo se prepara una tinta, cómo se evalúa si esa tinta es buena o no. Todo eso buscando en YouTube, protocolos LiveC, y ahí aparece todo. Más allá de eso, libros, yo me inclinaría más por papers, siempre.
¿Qué es lo que más actualizó va a estar? Seguramente libros más para esta cuestión de terminología, de conceptos más a grandes rasgos, pero para saber qué es lo último, los papers, y ahí en la página tenemos listados varios, y si no, si quieren arrancar, estos protocolos es como el paso a paso para hacer bioimpresión 3D en el laboratorio. Muchas gracias, estimado Aden. Bueno, al ser esa la última pregunta de nuestro público presente, le reitero el agradecimiento por parte mía y por parte de todo el capítulo MBS de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, decirle que estamos encantados en verdad con su participación el día de hoy. Y bueno, lo invito a dar unas palabras finales al público presente. Excelente. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por el espacio. Como comentaba, una de las verticales nuestras es la divulgación y la difusión de la tecnología y su potencial, sobre todo porque mientras más seamos que estemos trabajando en esto, el impacto que estamos buscando, que es justamente un impacto positivo en la vida de las personas, e incluso tener la posibilidad de ayudar o ser parte de salvar vidas en muchos casos, vamos a llegar más rápido, si es en equipo. El desafío que nos propusimos es hacerlo en Latinoamérica, hacerlo desde Latinoamérica, para Latinoamérica, así que feliz de que hayan armado este primer simposio. Invitarlos también a sumarse a esto de la bioimpresión 3D, que tiene un potencial enorme, y como van a ver en los protocolos, no es algo que sea muchas veces, por lo menos lo que veíamos acá en Argentina, es que se lo veía como una tecnología hiper compleja, como algo solamente del primer mundo, y la realidad es que no, y que los sistemas los fabricamos acá, y que van a ver en los protocolos que es súper simple de utilizar, y lo que se puede generar es sin límites. Así que los invito a que, y las invito a que piensen estas aplicaciones raras, como impresión 3D de medicamentos, impresión 3D para modelos de tejidos, cosas originales, y avancemos en esa línea también. Así que gracias nuevamente, súper invitadas e invitados a las capacitaciones que damos desde el IC, y súper abiertos a las colaboraciones que necesiten.